Molt bé. Bona vesprada. És per a mi un plaer presentar avui a Paulo González Ibarra en aquest context dels seminaris de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tecnologia que organitzem conjuntament amb l'Institut d'Història, l'Institut Interuniversitari López Piñero. I una de les novetats, o dels interessos dels cicles de col·loquis d'aquest any ha sigut donar la benvinguda a estudiants que han estat molt vinculats al programa del màster en les tres diferents universitats i també al programa de màster que n'hi ha en el context barceloní. Per això s'han organitzat quatre col·loquis, dos d'ells varen ser a estudiants premiats per els seus treballs final de màster per la Societat Catalana d'Història de la Ciència, i en aquest segon semestre el que s'ha proposat ha sigut triar dos estudiants, un de cada programa, el programa barceloní i el programa de l'Institut López Piñero, i en principi aquell treball i aquell expedient que ens semblava més raonable i més profitós i més valuable també. I per això li donem la benvinguda a Paulo González Ibarra, que va ser un estudiant del programa de l'any passat, va fer un TFG dirigit, molt ben dirigit, pel professor Eduardo Enrique Perdiguero, i ara ha continuat la seva trajectòria laboral amb qüestions molt connectades amb el seu programa de màster i la seva especialitat. Ell és llicenciat en Lletres per la Universitat Catòlica de Xile, va fer el màster d'Història de la Ciència i Comunicació Científica, també va fer un màster d'edició, a banda és diplomat en Filosofia de la Ciència per l'Institut de Filosofia i Ciències de la Complexitat i ha treballat en diverses activitats relacionades amb la comunicació pública de la ciència. També és autor d'un llibre que es titula El llibre de divulgació científica a Xile 2015-2020, que va publicar l'any 2023. És assessor actualment del Centre de Comunicació de les Ciències de la Universitat Autònoma de Xile i també, com estàvem parlant abans, coordinador executiu de la Càtedra UNESCO d'Educació Científica per a la Ciutadania. Per tant, veiem que s'està arrelant, està consolidant la seva trajectòria en aquesta disciplina de la comunicació científica i esperem també que el seu pas per el màster hagi sigut valuós, productiu per a la seva continuïtat. Y sense extenderme més, doncs te doy la bienvenida, Paulo, y nada, esperamos que disfrutar de tu comunicación, de tu seminario esta tarde. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Buenos días por acá. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy gratificante y entretenido poder como conversar y compartir lo que uno investiga, lo que a uno le interesa. Además, claro, como decías tú, Ignacio, esta investigación y esta oportunidad de hacer el trabajo fue detonante para un proceso de investigación más largo en el que estoy ahora, bastante pretencioso, digamos, que es hacer como una historia de la divulgación científica en Chile, como que me ha llevado al siglo XIX, a distintos productos del siglo XX. Y hoy día vamos a ver uno en particular que se realizó durante la dictadura militar chilena. Voy a compartir pantalla. Les comento, no está de más comentarles que, a ver, espera, veamos que esto funcione primero. Se está cargando. Y ahí estamos bien. Perfecto, lo vemos ahora muy bien. Súper. Y esto acá, perfecto. Si miro para el lado es porque tengo la otra pantalla acá. Bueno, les comento que no he dormido mucho porque fui padre hace 3 días, así que anoche fue la primera noche en la casa con mi hija, así que si es que se me va algún nombre o alguna palabra, es probable que se deba a eso. Eh, y por lo mismo bueno, esto es una versión un poco extendida de lo que fue el trabajo de final de máster.
que le he agregado algunas cosas para comenzar ¿no? Poder compartirlas de una manera distinta como fue en ese momento, que igual es un poco más acotado y más cronológico. Nuestra investigación se llama Divulgación Científica, Nacionalismo, Paisaje y Mística en la dictadura militar chilena, la revista Expedición a Chile, 1975 y 1979. Em, Esto está situado como me imagino muchos de ustedes sabrán, en Chile hubo un golpe de Estado, un golpe cívico-militar, realizado por el ejército con apoyo de la CIA, en el que se derrocó al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende por la fuerza, ¿no? Se bombardeó la moneda, se generó un proceso de transformación, bueno, de dominación absoluto, se torturó, se asesinó, se persiguió, se exilió a personas durante más de una década. Y en este contexto, una de las cosas que ocurrió también es, y que fue muy fuerte, y como lo ven en las imágenes de la derecha, fue desde el día uno una transformación, una necesidad de reformulación, de reconstrucción nacional que necesitaba borrar todo lo hecho por la Unidad Popular anteriormente, y eso también implicaba, por cierto, las manifestaciones culturales, ¿no? Los libros, se realizó quema de libros, se realizó toma de las radios y hay varias cosas varios estudios que hablan de cómo funcionó la censura y la quema de libros durante la dictadura. Y desde el primer día, o creo que el primero o segundo día, la Unidad Popular, o sea, el gobierno anterior de Salvador Allende, había desarrollado un proyecto editorial que se llama Quimantú, que es considerado uno de los proyectos editoriales estatales más grandes que se ha hecho en América, sin duda, que tenía una mirada de de dar acceso público a todas las personas a la lectura, ¿no? En distintos formatos, de distintos contenidos. Eh, Evidentemente había un componente ideológico en muchos de los textos, también había textos de literatura de una variedad enorme, los libros se vendían a muy bajo precio y también había una colección que se llamaba Nosotros los Chilenos, de construcción de identidad, y también existían, bueno, revistas, pero en el fondo la fuerza que tuvo Kimantú fue muy grande e inédita. Entonces, al llegar la junta militar, que es la dictadura, se toma los talleres de Kimantú rápidamente y la renombran como editora nacional Gabriela Mistral. Y comienzan a producir desde ahí una nueva ola de publicaciones que viene a borrar lo anterior y plantear lo nuevo. Hay un libro como este que está, creo que se ve un poco borroso, pero que se llama Chile ayer y hoy, que es un libro de imágenes muy potentes, ¿no? Como que plantea eso, ¿no? La destrucción versus la familia, ¿no? Y como tratar de imponer estas nuevas imágenes. En esta colección que yo les digo, nosotros los chilenos, por ejemplo, ahora los libros se llaman símbolos patrios, ¿no? Antes eran como la cultura popular, ¿no? La cultura obrera, ahora símbolos patrios, ¿no? Por ejemplo, este libro que está acá, ¿no? El experimento marxista, etcétera, ¿no? Ahí es un cambio bien presente. Y en esta editorial se comienza a publicar, en esta primera etapa de la dictadura, la revista Expedición a Chile, que tiene 48 números publicados entre 1975 y 79, que estaba orientada principalmente a un público juvenil, aunque como suele pasar en la divulgación científica o para niños, siempre es difícil ese equilibrio entre el lenguaje técnico o el lenguaje incluso ya divulgativo, pero que apunta a niños, pero tú lo lees y dices, bueno, esto no sé si un niño lo alcanza a agarrar bien. Pero hay cosas que sí. Y lo que es muy interesante del proyecto, una de las cosas que me parece más fascinante, es que se convoca a un grupo de científicos a quienes no se les paga, no tienen un pago por este trabajo, lo que sí se financia desde el Estado es la producción de la revista, que tenía una calidad gráfica notable, y vienen científicos de distintos campos, principalmente un entomólogo, hay un ingeniero matemático, y bueno, hay botánicos, hay ornitólogos, hay un montón, pero este entomólogo que les digo, que es Luis Peña, que es un entomólogo muy importante para Latinoamérica, porque clasificó un montón de insectos de Latinoamérica, son los que arman este grupo, ¿no? Y hay una persona muy importante que es quien escribe las crónicas de las expediciones,
que se llama Alberto Vidal Armstrong, que es una persona de una fuerte como raigambre católica y quien escribe las crónicas. Más adelante les voy a comentar. Y la revista tiene una alta cantidad de imágenes, de infografías, de ilustraciones que más adelante les voy a mostrar algo. Entonces mi pregunta dentro de este contexto es, bueno, ¿qué lugar tiene la divulgación científica en un contexto como el régimen militar chileno, considerando que, como vamos a ver, es considerada por ellos mismos o por parte de este grupo como una publicación ejemplar? La revista Expedición a Chile es considerada como una publicación ejemplar de lo que se debe hacer en este momento. Entonces, eh, a- con ganas de observar de qué manera la divulgación científica responde al proyecto cultural de los primeros años del régimen militar, es importante esto de los primeros años, es que yo fui a revisar estos documentos, ¿no? Comento lo de los primeros años al tiro porque quienes han investigado las políticas culturales y la transformación, ¿no? Todo el desarrollo cultural durante la dictadura, han planteado que la dictadura existen al menos dos, sino tres etapas, ¿no? Y se ha dicho mucho esto, que bueno, la dictadura chilena tenía, por un lado, una fuerte influencia franquista. eh, de, Pinochet era admirador de Franco y varios de los personeros, y especialmente uno que nos importa mucho, que es el asesor cultural de la Junta, era directo admirador de Franco y de Primo de Rivera. Y de hecho ellos comentan que este documento que está aquí, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que es como los primeros documentos oficiales que sacan, la escribe él junto a Jaime Guzmán, que es otra persona muy relevante dentro, que escribe la Constitución del año 80, que es la que todavía rige en Chile, con algunos cambios. eh, Ellos se basan, él lo dice, nosotros agarramos los textos de Primo de Rivera y basado en eso escribimos la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, ¿no? Entonces, muy interesante esa influencia. Conservadora, por un lado, hispanista, no católica. Y por otro lado, también muy nacionalista, ¿no? Y hay un bloque del ala militar chilena que tiene una mirada muy estatista, los militares y estos civiles, que son nacionalistas estatistas. Pero esa ala dialoga y se enfrenta, en el caso de Chile, con la llegada, que ya venía sucediendo, de lo que se han llamado los Chicago Boys, que son un grupo de economistas que se formaron en Estados Unidos, en la Escuela de Chicago, junto a Milton Friedman, y que él viaja a Chile en un momento, y que quieren generar bueno, hacer lo que en Chile se ha llamado como un experimento, ¿no? Como un experimento de la doctrina del shock, también lo ve Naomi Klein en un documental, se ve también, y ella lo relata en su libro. Y viene todo un neoliberalismo feroz, radical, ¿no? Que se viene a imponer en Chile. Y eso afecta a las empresas estatales como la Editora Nacional Gabriela Mistral, porque al poco tiempo de andar, el Corfo, que es como una institución muy relevante en el aspecto económico de Chile, decide que la editorial nacional Gabriela Mistral no tiene sentido. ¿Por qué vamos a tener una editorial estatal? Esto lo tienen que hacer los privados porque se resuelve de esa manera. Entonces, esto se tiene que privatizar. Y así lo hicieron en la dictadura con un montón de empresas que se privatizaron, que dejaron de ser públicas y pasaron a ser privada hasta el día de hoy, y dentro de muchas otras transformaciones que son muy interesantes dentro del experimento que se hizo en Chile. Entonces, el bloque que nosotros vemos en estas publicaciones que yo les presento ahí, de la política cultural, de este texto de pensamiento nacionalista, por ejemplo, que es publicado por este editorial, o Fundamentos de una acción editorial, son del bloque nacionalista, claramente, y tienen una mirada eh, muy estatistas. Creen que el Estado tiene que ser fuerte, creen que el Estado tiene que desarrollar instituciones propias. Y, por ejemplo, y esto va a ser muy relevante para esta investigación, en este texto que se llama Fundamento de una acción editorial, Alberto Villalonström, que es el mismo que escribe en las crónicas, defiende en ese texto, dado que ya estaban estas tensiones, pero encargado por los mismos directores de la editorial, el sentido de la editora estatal, de por qué un país tiene que tener una editorial estatal, ¿no? Y las razones evidentemente son, él las dice, no son económicas. Esto es la importancia de la identidad propia, de darse, ¿no? Como una imagen, un valor, de la posibilidad de formarse a uno mismo, ¿no? Como una manera de independencia incluso.
Entonces, estos son los documentos en los que yo me basé para relacionar la revista Expedición a Chile con las políticas culturales y además utilicé testimonios posteriores de gente, de las personas que participaron de esta revista que se han realizado en años posteriores. Entonces, como les decía antes, la idea era situar este proyecto en el marco de las políticas culturales de la dictadura y analizar cómo las acciones y los contenidos efectivamente se relacionan con los lineamientos del régimen. Para eso, muy en términos como cronológicos y bien como lineales, lo que hice fue ver la relación de estos principios planteados aquí con las expresiones en este documento de la política cultural del gobierno de Chile, con su bajada hacia el campo editorial, en fundamento de una acción editorial, y hacia la revista, ¿no? Y también cómo esto vuelve hacia atrás, porque todo esto ocurre entre el año 74 y el 75, excepto la revista que sigue más adelante. La revista Expedición a Chile en la historiografía chilena solo ha sido mencionada un par de veces, pero nadie la había investigado en particular. Y creo que leer la crónica de la revista es fascinante, además de que a quienes nos gusta la naturaleza, efectivamente es apasionante ver el Chile de los años 70, ¿no? Y ver los cerros, ver las montañas, ver los lagos y recorrer efectivamente y leer la crónica. La revista independiente, vamos a decir, de todo el contexto, es maravillosa, ¿no? Es realmente una producción muy notable y muy grande y muy bien fotografiada e ilustrada. Y, y si bien el tema de la divulgación científica y la relación entre divulgación científica y dictadura ha sido investigada en otros países, ¿no? En el caso de España, bastante, en Portugal he encontrado investigaciones en Brasil, en Argentina. eh, en Chile ha habido solo escasas vinculaciones. Hay un autor que es muy interesante, que ahora lo estoy investigando, que se llama Arturo Aldunate Phillips, que escribe sobre astronomía. Incluso él tenía como unos nexos con la NASA, y tiene un libro publicado por la editora nacional Gabriela Mistral que se llama Chile mira las estrellas, que es un libro sobre astronomía, pero que toda la primera parte es un contexto histórico de Chile y del desastre que el gobierno anterior hizo y por qué nosotros vamos a hablar de las cosas, y después astronomía, ¿no? Entonces se ve que esto está mezclado constante. Ahora, estamos en un marco conceptual que me gusta detenerme en esto, quizás puede ser un poco largo, pero que me parece sumamente importante, porque me parece que es lo fascinante de estudiar, en este caso desde la historia, pero también desde las ciencias sociales en general y desde la literatura también, la divulgación científica, ¿no? Y esta a mí me parece fascinante, y eso también como que lo agradezco del máster y de otras cosas, como la posibilidad de mirar la ciencia con otros ojos, ¿no? Eh, y de resituarla, ¿no? Y en este caso estamos, bueno, por un lado la investigación está en este triángulo, ¿no? De historia, comunicación de la ciencia, historia cultural, historia editorial, pero está rodeada de estos conceptos: divulgación científica, ciencia política, los regímenes no democráticos, que lo ocupo para englobar autoritarios y, eh, se me olvidó el otro, los regímenes autoritarios y, bueno, los otros, nación y paisaje. Y todos en común, como les voy a mostrar ahora, tienen esta idea de la construcción de los imaginarios colectivos. Entonces, sabemos, clásica definición, Anderson, ¿no? La nación es una comunidad imaginada, ¿cierto? Que está entendida como aquella construcción social sostenida por estos símbolos, por estos relatos, por los medios de comunicación y las prácticas culturales, que permite que las personas nos consideremos, nos percibamos como parte de una misma comunidad, ¿no? Y en este sentido, las expresiones culturales, dice Anderson, son formas de la imaginación que hacen posible la representación. Entonces ahí tenemos un elemento básico vinculado al concepto de nación. Después, la relación del territorio, ¿no? Y el nacionalismo, aquí Cira Vox lo dice, bueno, con claridad, ¿no? Como que caben pocas dudas que el territorio es parte nacional o sea, parte esencial del nacionalismo, y que la identidad nacional, ¿no? Se vincula dentro de este espacio para vincularse emocionalmente con el territorio, ¿no? Que habita e imagina habitar. Me gusta mucho esa idea del imaginario, ¿no? Como creo que a todos nos pasa de que probablemente ninguno de nosotros conoce completamente sus países, es todo el territorio, ¿no? Es como casi como conocer cada parte del país, ¿no? Y, y sucede, por ejemplo, me voy a escapar solo un segundo con esto, pero en Chile es sumamente importante en el siglo XIX, que es el momento de formación del Estado, que Chile contrata a muchos científicos Claudio Gay, que es el principal, pero hay varios otros, para explorar el territorio,
identificar todas las especies, pero eso en el fondo es una manera de hacer soberanía, que es una manera de decir esto es lo que somos, ¿no? Entonces, hay una tradición en Chile de la relación entre paisaje, territorio y nación, ¿no? Que está documentada a lo largo de todo, desde el siglo XIX en adelante. Y en el fondo, con el territorio, evidentemente hay una relación simbólica y emocional. Y después el paisaje, que me parece muy interesante la definición de Cosgrove, que es un discurso, ¿no? Como mediante el cual los grupos sociales concretos se representan a sí mismos. Y me gusta mucho esta idea de que cuando uno describe el paisaje, en realidad está hablando de sí mismo. Porque lo que uno dice de este paisaje, en realidad es como tú te quieres proyectar en él, ¿no? Y eso es muy interesante y lo dice expresamente la política cultural. No sé si tengo esa cita más adelante, pero dice para la política cultural del régimen militar era sumamente importante que los chilenos conocieran el territorio. Y dicen, hasta el día de hoy se ha identificado Chile como un país de un valle, ¿no? Como un país que es un valle campesino, como con una casita, el río, el sauce, ¿no? Que me parece que para España igual puede ser como que tener una cierta resonancia, eh, como el valle central, ¿no? Y para la política es por una razón geopolítica está esta idea de decir, no, Chile es todo el país, son todos sus rincones, es la Antártica, el desierto y todos los extremos, ¿no? Y es interesante cómo el paisaje permite que estos vínculos con el territorio y la naturaleza legitimen una forma de relaciones, ¿no? Sociales, políticas y económicas. Después, en esta relación ciencia-política, también existe esta idea de intercambios de elementos económicos y materiales, también cognitivos y simbólicos que ha planteado Ash, que él lo define como recursos mutuamente movilizables, ¿no? Como una transacción entre ciencia y política. Y después divulgación científica, ¿no? Como esta idea de que implica, evidentemente, lo dice aquí Somsen, obtiene objetivos políticos y que la ciencia no es el producto en este tipo de producciones, sino el vehículo, ¿no? No es el mensaje, sino el portador de mensaje. Ya, dicho esto, tomar un poco de agua. La revista Expedición a Chile eh, tiene este vínculo evidente con el nacionalismo, con la geopolítica y con un espíritu, que es lo que vamos a ver, ¿no? Estamos en la declaración de principios del gobierno, habla de que estamos en un proceso de reconstrucción nacional y que hay que hacer de Chile una gran nación y por lo tanto hay que generar una imagen factible y deseable de Chile. Y este es el elemento fundamental, la idea de que Chile, o sea, nuestra patria, constituye un todo homogéneo, histórica, étnica y culturalmente, no obstante su disímil geografía. Esta idea de unidad de lo diverso, es decir, aquí no, bueno, es importante también cómo se menciona esto, de que se entienda al hombre como un ser dotado de espiritualidad y lo que se busca es la integración espiritual del país, ¿no? Todo eso ya está planteado en la declaración de principio. En este libro, escrito por Enrique Campos Menéndez, que es el asesor cultural de la Junta, él dice, es imprescindible dar al espíritu inquieto y esforzado del chileno una magna misión que cumplir. Si observamos los alcances de nuestra propia geografía, tendremos a la mano la respuesta de esta latente inquietud. Hasta ahora, la geografía política nos ofrecía un país reducido a un valle. Acá está la frase que yo decía. El nacionalismo integrador nos abre la perspectiva de un nuevo universo que abarca cientos de miles de kilómetros cuadrados y que se extiende ante nuestro asombro como una fascinante invitación a la aventura. Entonces hay un llamado a los chilenos, ¿no? Y este llamado a la aventura, Expedición a Chile, es una respuesta directa de eso. Y en la política, como les decía, está esta idea de que el territorio es sumamente importante, ¿no? El ambiente natural que rodea al chileno no puede seguirle siendo indiferente, debe incorporarse conscientemente a la vida diaria del habitante, ¿no? Es necesario, sobre todo hay que recalcar que el medio natural representa el marco que encierra toda su existencia, y esto es muy interesante porque dice, por lo que es menester conservarlo, mejorarlo, renovarlo, saber utilizarlo, amarlo y transmitirlo sin deterioro, ¿no? Hay cierto grado de conservacionismo también, ¿no? Como los conservadores aquí también conservan el medio ambiente, y es curioso que la revista tiene una mirada ecologista muy contraria a la mirada neoliberal, que va a destruir ahí. Hay un libro muy interesante que se llama La tragedia del bosque chileno, que cuenta todo lo que ocurrió con los bosques en Chile durante ese periodo, que se privatizaron, se entregaron un montón de tierras, incluso con subvenciones para que las empresas transformaran todo llenaran el país de pino y eucalipto, ¿no?
Pero aquí no estaba esa mirada. Y en la ciencia se plantea, respecto a la ciencia, en la política también se habla de eso, ¿no? Que hay que promover la vocación por los científicos y difundir no solo las ventajas, sino las satisfacciones que representa la investigación y la ciencia. Y asimismo, ya en la bajada, ¿no? En esta bajada hacia cómo se entiende esto en términos de la editorial estatal, hay una manera de ver la ciencia, que es, que es básicamente una definición de divulgación científica sin decir divulgación científica, ¿no? Que es sumir la ciencia en el lenguaje cotidiano, hacerla de un modo de mirar y de ver. Y aquí está la propuesta de este autor, de Vial Armstrong, que es la que se lleva a cabo en el proyecto, que es, no es enseñar a la ciencia, sino hablando la vida, el paisaje, el acontecer desde la ciencia, pero dice sin hablar sobre la ciencia, sino en la ciencia. Entonces, sin enseñar la sistemática de la botánica, sino enseñando el bosque botánicamente, ¿no? La idea es, por eso es importante ir a los lugares. Este grupo científico se sube a sus propios autos, se llena de cargas y cosas y va a lugares de Chile y realiza investigaciones in situ. Y la crónica va recogiendo ese relato. Pero es interesante lo que plantea aquí también de la ciencia como volver a situarla en su origen primordial. Las ciencias vuelven a ser una filosofía en su sentido originario, un modo de situarse ante la realidad vivida como un todo, que es algo que también ocurre en España, por lo que recuerdo. Eh, no sé, tiene que ver con la creación del CSIC y me acuerdo que está la idea de situar como retomar la ciencia de los naturalistas, ¿no? Como del filósofo natural incluso, ¿no? No al científico sino como este filósofo natural que es capaz de unir algo que vamos a ver más adelante que tiene que ver como lo divino con lo científico, ¿no? Ya, voy a seguir más adelante. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes. Primero, que dan cuenta de este interés geopolítico, ¿no? Mostrar que estamos llegando a todos los lugares del territorio, con estos medios, algunos, claro, facilitados por la Armada, etcétera, pero en general esto era, no sé si precario, pero era totalmente autogestionado. O sea, se subían a su auto, tenían sus carpas y iban a estos lugares y tenían muchos contactos en estos lugares. Y efectivamente llegan bueno, a la Antártica, al desierto, a muchas partes de Chile. La revista tiene una alta cantidad de mapas, ¿no? La necesidad, el año 77 si no me equivoco, pero hay una disputa limítrofe con Argentina en estos momentos, que tiene que intervenir el Papa para que no haya una guerra entre Chile y Argentina en ese momento. Entonces, las mapas de la Antártica, hay investigaciones al respecto, son muy comunes. Bueno, ahora en Chile, justo en este momento, está volviendo ese tema por un error no sé bueno, ya no sabe qué es error y qué es intención. Y efectivamente se muestra muchísimo la naturaleza, imágenes, ilustraciones de los animales, las plantas, todo. Pero, es realmente fascinante, es muy bonito. Y esto también es muy cautivador que se comparten muchas prácticas científicas. En la crónica se relatan, el cronista dice, hoy día voy a salir con los ornitólogos. Entonces me fui a caminar con los ornitólogos y sacaron estos aparatos para para grabar los cantos de los pájaros y cómo les sacan fotografía y como la práctica de la ornitología, no sé, implica estar escondidos en un rincón durante 5 horas para poder ver un pájaro, no sé, ¿no? Pero en el fondo es entretenido como muestra la ciencia in situ, ¿no? El trabajo, eh, las mediciones, etcétera. Y otro elemento importante de la revista es que en estos viajes, como también son autogestionados, participan las familias muchas veces. Y participan niños y participan las parejas, porque en general todos los científicos que van son hombres. Hay una mujer que es la que organiza como la secretaria, que en verdad es como yo creo que la gestora de todos los viajes, es muy importante, pero todos los científicos que invitaron y los ilustradores son hombres. Pero los niños y todas las personas anexas tienen un rol sumamente importante en esto que vamos a ver ahora. No sé cómo voy de tiempo, voy bien. Que es el segundo elemento de la revista, que ya tiene que ver con el texto de la crónica, que tiene que ver con estas conversaciones en torno al fuego. Hay algo muy bonito de este proceso, de cómo funcionaba, que es que durante el día llegaban al territorio,
y los científicos, cada uno se iba o con un ilustrador, con un fotógrafo, a ver algunos de los temas, ¿no? Geológicos, o de botánica, etc. Y en la noche se reunían todos en torno a una fogata y guiados por el cronista, que él dice que yo hacía el rol de hacerme el tonto, ¿no? Como decir, como el que no, él dice literalmente como tonto, pero es como el ignorante, ¿no? Dice, bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que vieron durante el día? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, muy in situ, ¿dónde estamos? Mira, estamos en un lugar, entonces aquí ocurre algo muy interesante que es, por ejemplo, el geólogo empieza así, mira, donde estamos es una tierra que tiene, no sé, 5.000 millones de años, que ocurrió un levantamiento de la cordillera, y eso va generando, y también pasa con las plantas, con los animales, etcétera, pero va generando una conexión como con el origen, ¿no? Con decir, mira, si es que el origen de la nación, pero en código científico, pero hay algo de mística que vamos a ver y que también tiene mucho que ver con esto de estar al lado de la fogata conversando, ¿no? Y bueno, al lado de la fogata conversando también intervienen los niños, todos pueden hacer preguntas, interrumpir a los científicos cuando están hablando, se dan algunos pequeños debates entre ellos, y todo eso está recogido en la crónica, obviamente reconstruido, pero se da así. Y este es el sujeto que yo les planteaba antes, que es Alberto Vial Armstrong, que es el cronista, que él se plantea como representante del público no experto, que él también dice que no es explorador, que no es aventurero, que le incomoda dormir en el suelo, que le carga andar con zapatos grandes, y habla en estos tres registros, ¿no? Tiene una mirada muy personal, muy reflexiva, tiene estos diálogos en los que él va y le pregunta al botánico, oye, pero ¿por qué esta planta se llama así? Y empiezan a... Y también registra los diálogos entre otros, ¿no? Y aquí empieza a aparecer también una relación entre la crónica con la naturaleza, eh, que se aproxima hacia lo que hemos entendido, lo que he entendido como mística, ¿no? Por un lado, con esta definición de la RAE clásica, pero como aquello que incluye misterio o una razón oculta, o como una experiencia de lo divino. O también como esta definición de Cadavid, que me parece muy interesante, que habla de que la experiencia mística es un estado no habitual de conciencia, caracterizado por un cambio en las jerarquías de las estructuras que configuran nuestra relación con el mundo. Es una vía de transformación. Me parece muy importante que dentro de este contexto haya una definición como esta de la experiencia mística, es decir, que es una experiencia que tiene la capacidad de hacer un cambio en las jerarquías. Es decir, este país reducido a un valle, no, pero ¿cómo te digo que no es un valle? Es míralo. Cuando te lo muestro, te digo que la experiencia de este lugar no es una experiencia solo técnica, es una experiencia divina, es una experiencia eh, que, que nos sobrepasa, ¿no? Eso lo vemos. Se plantea constantemente en esta revista que el territorio es un lugar extraño, desconocido, que Chile es un misterio. Ya este nombre de la revista es un poco polémico incluso, ¿no? Que la revista se llame Expedición a Chile, ¿no? Es como ir a un lugar que es otro lugar. Uno va a una expedición a un lugar que no conoce. Como que si tú ya estás en Chile, no puedes hacer una expedición a Chile, ¿no? Yo puedo hacer una expedición a África, pero no a Chile. Entonces, está esta idea de distanciamiento con el lugar. Y se plantea esta idea, bueno, se animiza la naturaleza en varias ocasiones, como que hay un espíritu detrás, y el explorar el país es una posibilidad de encuentro con la creación divina. Aquí hay una cita que demuestra esto, ¿no? Dice, en esta tierra de volcanes, selvas y cielo profundamente azul, aquella rara emanación parece el anuncio originario y salvaje, próximo todavía a los primeros días de la creación. El silencio y el lejano y vago rumor de la brisa en los árboles y del río parecen también cómplices de ese misterio que sin ruido, casi dulcemente, emerge de las profundidades ingobernables de la tierra. Las frases como esta, hay otras, hay muchas. Bueno, esta frase va aquí en este, que es un sector termal de la Alta Araucanía, en Chile. Entonces la pregunta es, ya, pues si estamos en esto tan profundo, ¿qué lugar le cabe a la ciencia? ¿No? Y lo dicen claramente, toda la ciencia nace de esta relación, ¿no? Por un lado, la ciencia tiene este lugar de que es un llamado a recorrer, a medir, a identificar, a registrar todo, pero no desde un enfoque utilitario, sino como una manera de conocer lo propio, de conocernos a nosotros mismos, una forma de construcción de paisaje. Entonces,
Y dice en otro que para iniciarse a través de la observación en terreno en una actividad científica se necesita ser paciente, dedicado, metódico, pero sobre todo tener un verdadero amor por la creación, ¿no? Ese es el valor fundamental. Entonces aquí la ciencia está totalmente vinculada a esa dimensión. Y cuando se plantean cosas como que las crónicas aparecen, las conversaciones en torno al fuego, muy complejas, ¿no? Por ejemplo, aquí la explicación de la fotosíntesis o ciertos fenómenos, esos fenómenos tienden a generar una reflexión como de, que lo planteo aquí en la siguiente, no, no, aquí, de esta idea del diseño inteligente, que es como, no puede ser que esto se haya creado espontáneamente, ¿no? Esto no puede ser o por selección natural o por una complejidad media azarosa o esto implica que aquí hay un creador detrás, ¿no? Tiene que haber algo, porque esa reflexión está presente, se debate un montón y también se debate sobre la ciencia, eso también es importante, como la ciencia está limitada, porque no puede dar cuenta de su propia existencia. Y la creación será por siempre un misterio. Entonces el misterio, y esto está dicho en voz de los científicos todo el rato. Entonces es interesante cómo ellos mismos se reconocen en un lugar distinto. Entonces ya para ir cerrando, recapitulando, ¿no? ¿De qué manera la divulgación científica responde a este proyecto cultural? Primero, evidentemente en este interés geopolítico, de mostrar el territorio en la creación de paisaje por el lado afectivo e identitario, ¿no? Eh, la divulgación científica está presentada bajo la propuesta de la experiencia directa, in situ, ¿no? La ciencia en el territorio, la ciencia aplicada a lo que es la experiencia propia de las personas si salen al cerro, ¿no? Si yo salgo aquí y me encuentro con cosas, voy a tener mi propia experiencia. Entonces la ciencia está ahí mismo. Chile evidentemente se presenta como un territorio místico, divino, misterioso, y la ciencia es una práctica que no es utilitaria, que es algo que va a cambiar un montón después. En el fondo, estos mensajes que son transportados tienen que ver con que la ciencia es valiosa, pero limitada. Bueno, y también lo que le plantea la mirada ecológica, pero eso ya es otro punto. Entonces, en fin, en conclusión, esta revista está claramente alineada con la política cultural, a pesar de que insisten en las entrevistas y en todos lados los participantes. Yo hace poco pude entrevistar a uno de los ilustradores que participó, de que ellos no conversaban de política, esto no es político ni nada. Evidentemente, puede que lo hayan vivido de esa experiencia, ¿no? Pero la alineación documental, ¿no? de objetivos y la traducción de esos objetivos en una publicación como esta es un poco, o sea, no es un poco, es totalmente evidente. Eh, Esta tensión entre lo utilitario y lo trascendente, la clara expresión, la revista de un periodo nacionalista que va a morir, la revista pierde el financiamiento estatal durante su proceso y es interesante que hay tanto compromiso en estas personas que ellos mismos deciden financiarla. También hay compromiso y hay recursos, ¿no? Varios de ellos que tienen recursos y uno decide vender un terreno, un gran terreno que tiene, dice, para poder seguir financiándolo. Varios de ellos terminaron viviendo juntos en una comunidad, ¿no? Entonces aquí ocurrió un proceso bien, bien intenso. Pero es interesante cómo la revista nos muestra que la divulgación científica puede ser una experiencia espiritual, afectiva, distinta como con el territorio. Bueno, proyecciones hay un montón de cosas que se pueden hacer. El análisis de las imágenes, por ejemplo, ya es un tema bien pendiente. Yo me concentré en la crónica. El tema de estudios de redes de intelectuales es muy interesante lo que hay aquí, de cómo estas redes están vinculadas con otros proyectos que se daban en Chile por la época. Y bueno, lo que yo estoy haciendo ahora, o he estado mapeando, es cómo se transforma este tipo de producto, se extendió hacia el futuro, hacia Chile, eh, como por los años venideros, transformándose en una serie de otras cosas. Se empezaron a hacer unos documentales en Chile que recorrían el territorio con el mismo objetivo, que decían declaradamente que se habían inspirado. De hecho, algunos de ellos participaron en los números finales de esta revista. Y se empiezan a publicar revistas en Chile, pero ahora ya no financiadas desde el Estado. Y eso es muy decidor de lo que hablábamos de esta transformación neoliberal.
sino que es un grupo de, o un científico o un equipo científico con una marca. No sé, LAN Chile, que es la línea aérea de Chile, era la línea aérea de ese tipo. O un canal de televisión. Entonces empiezan a sacarse estos productos similares. Tengo una revista por ahí que se llama Chile Ecológico. Hay un libro de un producto, o sea, de un programa que se llama El Sur del Mundo, que también está financiado por una empresa. Entonces cambia eso. Y ese es interesante, ese cambio como evidencia lo que estamos diciendo. Y bueno, eso es buena parte de lo que me implicó esta investigación. Así que muchas gracias a los que escucharon. Espero no haber sido tan aburrido. Bueno, pues muchísimas gracias, Paulo, por la exposición, además por prepararlo en este momento personalmente tan importante, ¿no? Como has comentado, el nacimiento del hijo, hacernos un hueco en estos días es siempre un privilegio y un elemento que añade complejidad para ti. Así que gracias también por eso. Bueno, pues yo creo que es el momento de las preguntas. Seguro que tenéis alguna. Podéis o bien escribirlas en el chat o directamente abrir el micrófono y adelante, Luz. Hola, Paulo. Hola. Encantada. Muchas gracias por tu presentación. Em, Tenía una pregunta, como entiendo un poco esta idea como de los primeros años de la dictadura chilena, este rol quizás como más nacionalista, pero no me queda muy claro, por un lado, ¿quiénes eran los científicos que Ujú, participaban en estas expediciones? ¿Sabes? Como están asociados a algún centro, alguna universidad, se encuentran única y exclusivamente eh, como en las expediciones que financia, no sé, la revista. Y por otro lado, en el fondo, como, ¿cuál es esta idea de, o sea, o cómo se vincula un poco como este tipo de idea de Chile como un lugar no tan conocido, que también es como una imagen su territorio, pensaba en esta idea como del libro de Subercaseaux, que creo que es como Chile, una loca geografía, ujú, y como que es una idea que vuelve, y como o sea, o esta intención que tuvo Pinochet durante los primeros años de la dictadura, que era como conocer el territorio de norte a sur y esos viajes que hace a la Antártica, sí, está vinculado un poco con eso, ¿sabes? Como con una idea más, sé, no sé cómo llamarla, pero como cómo se vincula un poco el régimen también a esta idea de descubrir la naturaleza. ujú. Eso. Súper. Ya, mira, te cuento, a ver, con respecto a los científicos, esto ocurre más o menos como al interior de la editorial que se está formando. El general Diego Barros Ortiz es el que ponen a cargo de la editorial, que en ese momento ya está retirado, y ponen a Francisco Olivares Thompson a cargo como director de la revista, y llaman, le recomiendan a Luis Peña, que es el entomólogo, que ya era un señor mayor, como con una carrera. Él era de la Chile, también hizo clases en Estados Unidos, y ellos con una mujer que es María Gloria Irarrázaval, que es esta secretaria que digo yo, que en verdad es como la mujer que hace posible un montón de cosas, la que organiza todo, son los que empiezan a llamar gente. Incluso este Luis Peña lo llaman porque él había colaborado para la revista Mampato. Entonces sabían que él tenía esta idea de aproximación que le gustaba a los niños, ¿no? Eh, como hacer divulgación para niños. Y ellos empiezan a decir, oye, ¿sabéis que hay una persona acá que es muy bueno, yo conozco, y es por redes entre ellos, ¿no? No es como la mayoría sí, o sea, hay un momento que llaman a científicos de la Católica más adelante, pero durante la revista tú te das cuenta de que hay científicos del Instituto Antártico Chileno que colaboran, hay científicos de la Católica, hay científicos de la Chile, hay científicos de la Universidad de Concepción, cuando van a Concepción. Entonces, lo que hay en general es una red de científicos que se conocen entre ellos. Y como que, entonces cuando viajan a Conce, a Concepción, dicen, oye, yo tengo acá un amigo que es profe de acá, vamos a verlo y que él nos muestre, no sé, por el fondo marino. Entonces son esas redes.
por nombrarte, los científicos que participan son un montón, pero bueno, Luis Peña, el entomólogo, hay dos Schilling, que son eh, botánicos, padre e hijo. Uno de ellos muere durante la revista y el hijo hereda. Eh, bueno, Alberto Ian Armstrong, que es ingeniero, pero se plantea como el cronista. Participa Jürgen Rothman en un momento más adelante, que es un ornitólogo, sabe, bueno, sabe de todo de animales, zoólogo en general. Eh, Ahí está Hans Niemeyer, que también fue director del Museo de Historia Natural. Está, que él es geógrafo o geólogo. No, bueno, uno muy importante es Horacio Larraín, que es antropólogo y, y arqueólogo, que él como que cada vez que va a estos lugares busca huellas de, ¿no?, los primeros habitantes, etcétera. Soy un equipo muy diverso, pero que en general hay distintas edades y hay distintas generaciones, pero está como esta jerarquía de los mayores, que son Horacio Larraín y Luis Peña, y de ahí una generación como de mediana edad y hay algunos jóvenes. Y lo que es entretenido de leerse las crónicas de la revista, que de verdad es muy buena, es que ocurren discusiones entre estas distintas miradas dentro de la... Y con respecto a lo que me preguntabas de la geografía y de este interés en la geografía, eh, sí, o sea, como yo lo planteaba antes, hay una tradición en Chile de asociar, que me parece que puede ser de muchos países, pero en Chile se da puntualmente hasta el día de hoy, ¿no? Como que sale esta idea de que Chile salió premiado de nuevo por el mejor territorio para, ¿no?, y paisaje para la aventura, ¿no? Para los deportes extremos, como que hay una idea de construcción de imagen del país que, bueno, ya viene de antes, pero ya viene de la Araucana, ¿no? En la Araucana ya hay una construcción de imaginario en Alonso de Ercilla, ¿no? El Abate Molina también hace lo suyo antes de que exista la República, ¿no? Y hay un artículo, bueno, efectivamente ese libro de geografía, o sea, Chile, una loca geografía, es un libro fascinante al respecto también, ¿no? De cómo relatar el propio país. Hay un libro también de literatura que es Alcino, de Pedro Prado, que es de comienzo del siglo XX, en donde hay un niño que le salen alas y vuela por los valles centrales y va describiendo. Entonces, está la tradición criollista de la literatura o sea, hay un montón de obras en Chile hechas muy preocupadas del paisaje, muy preocupadas de contar cómo es el territorio. Y, pero hay un artículo muy bueno de una profesora de Bárbara Varia sobre una instrumentalización del paisaje en un periodo previo, que es en el Frente Popular, creo durante la década del 50, si no me equivoco, trabajan muy fuertemente esta construcción de Chile como un valle, ¿no? Como Chile es el valle, Chile es el campo, ¿no? Chile es este lugar como tranquilo, productivo, y el centro. No es la montaña, no es como la Antártica. Y esa imagen yo creo que era muy importante para la dictadura como lo dicen explícitamente, ¿no? Como de construir por un interés geopolítico, primero, para decir, oye, estamos haciendo soberanía a través de esta revista. O sea, yo llego a estos lugares, los muestro porque son míos, que también pasa con lo que tú dices de la Antártica. Juan Carlos Castilla, que también es parte del equipo, que es un biólogo marino, eh, él después es contratado, y bueno, con Andrés Julián, que es uno de los ilustradores de la revista, a quien pude entrevistar hace poco, y me contaba, ellos durante la dictadura viajaron 10 años seguidos, 10 veranos seguidos a la Antártica, porque el ejército los financiaba una investigación in situ en islas cercanas a la Antártica para registrar todo lo que había en el fondo marino y para establecer una correlación biológica con Chile para decir que esas islas pertenecían a Chile, como un argumento científico para decir, oye, esto pertenece a Chile porque si tú te das cuenta, tenemos las mismas especies, ¿no? Aquí hay como una continuidad. Eh, y ellos fueron durante 10 años a registrar todo allá, ¿no? Entonces está ese interés geopolítico. Después en Chile se hace la construcción de la carretera austral, hay otro artículo también muy entretenido sobre eso, que habla de cómo se utilizó la construcción de la carretera austral como una dominación del paisaje, que en el fondo es para llegar a esa parte de Chile que, no sé, si ven el mapa alguna vez, una parte que Chile se desarma entero abajo y ya no se puede transitar, era como cómo hacemos un camino para unir. Y unificar es el objetivo. Para ellos es
esta sensación de tener el control de todo, ¿no? Si, bueno, Pinochet lo decía, ¿no? A mí no se me va, decía como no se mueve nada, nada sin que yo lo sepa, ¿no? Como esta idea del control. Yo creo que por ahí va esta idea del interés en la geografía y en esta fase más nacionalista de crear identidad. Después es crear producción, explotación, conocer los recursos para sacar eso. Gracias por tu Gracias. respuesta. No, Tenemos gracias. también una pregunta por escrito de Teresa que no puede escribir, o sea que no puede conectarse, y nos pregunta respecto a la distribución de la revista, que cómo se distribuía, Mm, si se vendía en kioscos, súper. si era cara por la buena presentación de los materiales que has mostrado, y si ahora se conserva en bibliotecas que son para todo tipo de público o solo algunas muy profesionales. Súper buena pregunta porque se me escapó contarles de eso. Sí, la revista, en cierto sentido, continúa la tradición de Quimantú, de la editorial que yo decía, que es la editorial de la Unidad Popular, de producir un material de alta difusión, ¿no? Se vende en kioscos de todo Chile. Ellos cuentan, incluso en una de estas entrevistas, que los kiosqueros al principio le decían, porque es una época de revistas, ¿no? Y hay competencia, incluso hay competencia con una de sus grandes influencias que es Félix Rodríguez de la Fuente, eh, que llegaban sus revistas, llegaban sus libros, que para ellos es una inspiración, también lo dicen. Eh, y los kiosqueros les dicen, ya, yo voy a poner sus revistas acá, pero usted me tiene que asegurar de que el número 2 va a llegar, y que el 3 va a llegar, y que el 4 va a llegar, y que va a haber continuidad, porque yo lo que quiero es poder tener una continuidad con mis clientes, ¿no? Y efectivamente logran esta difusión a lo largo de todo Chile. He conversado con personas, me he topado con personas en mi familia que conocieron la revista, que mi abuelo se la compraba a mi tía, por ejemplo, o personas que, no sé, tengo una amiga que su abuela vivía en Salamanca, que es un pueblo chico en Chile, en la región de Atacama, si no me equivoco, hacia la cordillera, un lugar aislado, y ella tenía una librería, y ella vendía esta revista también, ¿no? Entonces llegaba a lugares bien específicos. La revista en principio no era cara, pero ese momento es un periodo económico Chile muy complejo y tú ves en los precios, porque el precio está escrito delante, cómo van subiendo así, pero la inflación va pero campante, ¿no? Entonces se nota esa subida de precios. Y la revista además, y esto creo que es de las cosas más fascinantes, porque fueron muy inteligentes en el diseño del producto, que la revista está hecha en un formato, yo tengo por aquí unas originales, pero está hecho en un formato tipo oficio un poquito más grande, y la parte de arriba tú la podías recortar, venía con instrucciones, y tú la podías encuadernar y hacer, y venían separadas de la revista guías de identificación de especies. Entonces había una guía de identificación de aves, una guía de identificación de mamíferos, una guía del borde costero, guía de botánica, etcétera, ¿no? Hay una guía de piedras, se iba a hacer una guía de volcanes. Entonces cuando tú juntabas cierta cantidad de números, encuadernabas todo eso junto y tenías tu librito de... Por aquí lo tengo. No sé si está aquí. Mira, aquí. Esa es, por ejemplo, la guía para la observación del litoral. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Sí. Entonces tú tienes estas maravillas aquí. No sé, o sea, aquí hay tres que están encuadernadas juntas que las encuadernó alguna persona en su momento. Y la revista también venía con láminas desplegables, con calendario, e incluso existió un álbum de láminas coleccionables que tú pegabas, así que los niños juntaban y pegaban. Entonces, producto editorial sumamente completo, sumamente bien pensado y muy, muy bien hecho. Y creo que había otra pregunta en lo de Teresa, había otra parte. Si era cara. Lo de las bibliotecas, ¿en qué Ah, bibliotecas? Sí. sí, se conservan en la Biblioteca Nacional, falta un número, falta un solo número que me dolió en el alma, ¿no? Y lo he buscado por todos lados, no lo he encontrado. Y en la Biblioteca Nacional hay algunos, y hay algunos, bueno, acá no vivo en Santiago, cerca de Valparaíso, y acá en el Museo de Historia Natural de Valparaíso también tienen copias
porque se entregaban también cada cierta cantidad de números, te entregaban una tapa dura, como encuadernada en cuero o cuerina, entonces tú archivabas, juntabas todos tus números en esto y hacías un libro con la parte de abajo. ¿Sí? Entonces estaba muy bien pensado el producto y eso es lo que tengo yo por ahí. Si se alcanzan a ver esas cositas que están ahí, esos 3 tomos, son los de Expedición a Chile de los primeros revistas. Así que así Muy funciona. bien. Yo tenía también varias preguntas, pero bueno, haré una y así también dejamos que... Una es sobre esta cuestión que has comentado de la comparación con el CSIC, ¿no? Y ciertamente creo que había en España un debate en la ciencia al servicio del imperio y al servicio de Dios, ¿no? Mm, Y, pero quizá sería interesante ver si hay una diferencia en el sentido de cómo deconstruían lo anterior, ¿no? Porque en el caso de mm, España el debate principalmente era ciencia pura o ciencia aplicada, quizá porque en el claro. marco de los años 20 y especialmente de los 30 hubo una internacionalización de la comunidad científica española, centros de investigación, las políticas de la JAE, y entonces una de la retórica del franquismo, uno de los elementos que defendía era, pues eso, que la ciencia pura, ciencia teórica, Mm. alejada de la sociedad y que ellos iban a hacer una ciencia útil, una ciencia aplicada, una ciencia industrial, ¿no? Quizá en el caso de Chile sería interesante ver el discurso público de la ciencia antes de Pinochet Mm. para ver si lo que intentaban romper o deconstruir era ese discurso, ¿no? Y no sé si ahí puede estar un elemento comparativo interesante. Sí, lo hay. Hay un libro de un investigador que se llama Augusto Salinas que analiza la ciencia, se llama La ciencia bajo dictadura. eh, que él analiza, o sea, no, la ciencia bajo, ay, por ahí lo tengo, pero en el fondo que analiza, no me acuerdo el título exacto, pero cómo se dio la ciencia durante la Unidad Popular. Eh, Me da la impresión, por lo que leo, de que él es un autor con muchas ideas de derecha, entonces el texto está fuertemente cargado. Quisiera creer, pero está muy bien documentado, las fuentes son impecables, o sea, pero en el fondo él da cuenta de que existía como esta idea de que el intelectual y el científico estaba cooptado por esta misión y no estaba liberado a hacer sus propias investigaciones en los temas que le diera la gana, ¿no? O que fueran productivos también. En este caso, como que la ciencia estaba decidida desde el Estado qué es lo que se podía hacer. Entonces, efectivamente podría hacerse una comparativa, aunque yo creo que la revista Expedición a Chile igual funciona de cierta manera, si bien se relaciona con la institucionalidad científica, es como un grupo, voy a decirlo así, como un grupo de loquillos que hicieron algo distinto, ¿no? No es como que la institucionalidad científica fue la que decidió hacer esto, sino que fue un grupo de personas como nacionalistas que a través de la ciencia decidieron hacer esto. Como, eh, pero sí, hay un montón de cosas. Pero claro, yo recuerdo haber leído un artículo de un apellido Blázquez que se llama Dios por la ciencia, teología en el franquismo, creo que algo así, pero que claro, habla de este interés que me parece muy fascinante y que tiene siglos de historia, ¿no? De la idea de llegar a la creación, pero a través del, bueno, mismo... Sí. Y otra duda que estaba pensando es en esta estrategia que has mostrado de uniformización, ¿cómo encaja en esta retórica pues los saberes tradicionales, los saberes rurales, los Mm. saberes de grupos indígenas? Se orillan, los apropian, los modifican? No sé, ¿cómo aparece en la revista en estas conversaciones alrededor del fuego que has mostrado? Sí, aparecen totalmente. No, creo que es un tema a investigar en sí mismo, pero hay visitas a comunidades mapuche en la cordillera, comunidades muy aisladas. Y así como está esta preocupación ecológica por la destrucción que ellos ya ven que se está dando en Chile, hay una preocupación, ellos hablan mucho de lo aislados y lo abandonados que están los pueblos originarios en Chile. Reconocen su conocimiento como un conocimiento valioso, en la medida en que también es útil para hablar del origen propio, ¿no? En Chile también se da por esos años que hay uno de los intelectuales, por llamar intelectuales, pero
vinculado a esta idea nacionalista, que se me va el nombre ahora, pero que escribe un libro que se llama Raza Chilena, ¿no? Y que él habla de la raza chilena y postula toda una idea de que existe una raza chilena que es la que surge del araucano, el mapuche, con el alemán, ¿no? Y que Chile es como una mezcla y tiene toda una teoría, y él es parte también de este grupo que están aquí dando vueltas. Entonces, efectivamente hay una búsqueda, pero creo que es un tema para profundizar aparte. Hay imágenes, hay muchas imágenes de pueblo de mapuche en esa época que son muy, muy bonitas. Y también de lo que decías tú de la cultura campesina. Hay, están estas imágenes, pero hay un artículo también de una investigadora que ha estudiado mucho la editora nacional Gabriela Mistral, que se llama Isabel Jara, en el que ella habla cómo esta idea de mostrar, voy a decirlo de esta manera, a la gente pobre, a la gente popular, al trabajador, al obrero, al campesino, en Quimantú era algo fundamental, pero la dictadura quiere borrar esta idea de clases sociales, porque la noción de clases sociales es algo que aquí estamos hablando de unidad, aquí no hay divisiones, ¿no? Aquí no hay clases sociales, aquí hay solo un país, ¿no? Y hay distintos roles, distintos lugares, pero hay solo un país. Entonces, claro, hay una unificación de todo. Ujú. No sé si andaban, Chimo. Vale, hola Pablo, pues bueno, gracias por la charla. Y bueno, yo había una pregunta que un poco estaba apuntada en lo que te comentaba Ignacio. Estaba pensando, porque como tengo ahí desconocimiento total sobre qué pasa al inicio de la dictadura y buscando los símiles con lo que conocíamos nosotros más en el caso del Estado español y del franquismo, también hasta qué punto hay limpieza, digamos, un proceso de depuración de científicos que para realmente asegurarse, ¿no?, que haya una fidelidad al nuevo régimen por parte de las élites Mm, intelectuales académicas. Luego, claro, te has referido a que este grupo pues, es bastante particular, o sea que tampoco es que sea como el representativo, que si lo he entendido bien, del mm, conjunto de la comunidad científica. Entonces, bueno, me interesaba saber, bueno, si quieres o si tienes más información para perfilar todavía un poco más el grupo este que se crea, digamos, además de por su elemento nacionalista cohesionador, pues qué representan, ¿no? Y luego, de cara al discurso que hay en la publicación, o sea, yo me he quedado con la idea esta ¿no?, de presentar el territorio, ¿no?, de presentar todo ese territorio como parte del proyecto nacional, ¿no?, y reivindicar la nación. Eh, no sé si a la hora de representar el mundo natural también ves elementos marcadamente ideológicos, ¿no? ¿No? Porque la representación del mundo natural da mucho juego en ese sentido, ¿no? De transmitir toda una serie de valores ideológicos, políticos y trasladarlos al mundo natural y de esa manera naturalizar la ideología. Entonces, mm. no sé si hay algún elemento más en este sentido que identificabas en la revista. Sí, Em, mira, perdón, dale. Sí, bueno, bien. Solo era una observación última, que me llamaba la atención también el tema dentro de un discurso nacionalista, el reivindicar la diversidad del mundo cultural, natural, ¿no? Porque Mm, normalmente es al revés, ¿no? O sea, que para la construcción del proyecto nacional digamos, se centra en un territorio muy determinado, ¿no? En un elemento de ese gran proyecto nacional que se traslada como si fuera el elemento vertebrador de toda la nación, aunque claro. luego en realidad es representativo de una comunidad muy determinada dentro de esa nación, ¿no? Entonces, claro, me llamaba la atención que en los paisajes en tal se reivindicara esa diversidad. Me parecía que era diferente a lo que ocurre en tantas otras ocasiones, pero era solo una observación. Bueno, y eso era Mm. todo lo que quería comentar. Gracias. No, gracias a ti, Chim. Sí, bueno, es muy interesante eso. Mira, voy a partir por la segunda pregunta, porque yo fui a la revista a buscar eso. Y dije, a ver, aquí está, ¿dónde está la ideología marcando ¿no?, en el discurso, demostrando como esta linealidad, ¿no? Entonces, y no estaba. Y eso es Mm. lo que es sorprendente. Entonces, el proyecto en sí refleja esta coherencia con los lineamientos de la política cultural, pero el discurso es
lo que empieza a pasar es que este grupo de científicos que se forma, que algunos se conocían, pero se van llamando, algunos no los conocían, estos ilustradores, etcétera, se van tomando el proyecto de manera independiente. De hecho, ellos comentan mucho de que algunos de ellos hoy en día yo creo que se consideran de izquierda, ¿no? O años después, ¿no? O cuando dicen haberse enterado de todas estas cosas, dicen, bueno, no, jamás hubiera participado en un proyecto así, ¿no? Eh, Porque no le ven esa relación con la dictadura en esos años, a pesar de que ellos tenían como, algunos de ellos tenían una autorización para transitar porque Chile estaba lleno de controles militares, ¿no? Pero este grupo un poco se va tomando con sus propias ideas y por eso aparece esta mirada ecológica, aparece esta mirada de la diversidad, eh, se va tomando la revista, siempre dominada por la crónica escrita por Alberto Villar Armstrong, y por eso yo creo que es importante el componente religioso, místico que hay de fondo. Eh, pero en el fondo pasa eso, que este grupo se toma. Entonces lo institucional se va borrando al punto de que ellos terminan formando su propia institución. Ellos crean después el Instituto de Investigaciones y Publicaciones Juan Ignacio Molina, ¿no? Crean el grupo para... Entonces, y ellos se hacen cargo de la revista cuando cierra la editorial es privatizada, ¿no? Entonces, es una institucionalización como por las suyas, ¿cachai? Ellos se van armando estas ideas de manera independiente y por eso se filtran. Incluso ellos dicen, como en estas entrevistas posteriores, que le agradecen mucho a Diego Barro Ortiz, pero sobre todo a un rasgo intermedio, que si no me equivoco se llama Mario Saavedra, que era una persona que continuó trabajando desde la editorial anterior. Y es interesante, no una persona que se va, sino que Kimantú sigue. Dice, porque ellos nos protegieron mucho, ellos cuidaron mucho el proyecto, como que ellos permitieron que el proyecto se siguiera desarrollando como sin censura, en un periodo con mucha censura. ¿Por qué? Porque parece, ¿no? Eso ya lo sabemos, yo creo que todos de sobra, ¿no? Que como es científico, parece que ya andan unos científicos ahí que van a decir en contra de nosotros, del régimen, ¿no? Y por el contrario, lo que digan, que Chile es hermoso, que Chile es un país misterioso, que Chile es un país diverso pero único, nos sirve un montón. Pero efectivamente dentro de esto se filtran cosas que de repente parecieran, sobre todo el componente ecológico, que parecieran no necesariamente ir en contra más de esta mirada neoliberal que está llegando, ¿no? Como la mirada extractiva. Dale luz, interrumpe, ¿no? Ah, no, pero si es que es como atingente, sirve para conversar. Ah, sí, era un poco como, es que yo creo que en Chile no han habido tantos estudios sobre como procesos de depuración de profesorado en universidades, como Exactamente. rol de los científicos. Hay casos como un poco icónicos, o sea, porque obviamente hubo mucho profesorado que fue asesinado, pero más bien por sus ideas políticas, porque eran militantes de partidos políticos, porque estaban como comprometidos como con una lucha más allá de sus ideas como científicas, y hay otras como continuidades, no sé, pero son casos que se han estudiado o se han señalado, ni siquiera yo creo que estudiado de Mm, manera más individual. totalmente. Como muy icónico es el caso de Nicanor Parra, que es hermano de Violeta Parra y es matemático y poeta, y él sigue trabajando durante toda la dictadura chilena en la Facultad de Mm, Matemáticas y en la Facultad de Física, y un poco esa figura como que no se entiende muy bien su rol con el régimen, pero también hay científicos de la DINA, que es el servicio de inteligencia, que tampoco han sido estudiados, como que yo creo que en ese sentido como falta mucho por hacer en Chile todavía respecto a eso, como estudiar en el fondo cómo se articula un poco mm, la ciencia, creo yo, dentro de las universidades, pero también a nivel como, no sé, me imagino que tu sí. trabajo apunta un poco a eso, pero todavía no está tan claro. No, estoy muy de acuerdo con eso y yo tengo una idea polémica de fondo, ¿no? Como tesis así, ultra cero comprobada, pero pura intuición. Pero es que efectivamente la dictadura les fue muy útil a los científicos, porque generó efectivamente esta posibilidad de dedicarse, vamos a decir, dedicarse a su propio trabajo, ¿no? No tener que andar haciendo otras cosas, ¿no? Y lo otro que generó es esta estructura de orden, ¿no? No, el país está en orden, está todo bajo control, entonces ya no hay, imagínate, el ambiente universitario durante la Unidad Popular era muy intenso.
el ambiente universitario durante la dictadura era intenso, pero a escondidas, digamos, bueno, también muy presente porque había persecución política y todo, pero era un ambiente, bueno, es que hay mucho, la dictadura dura muchos años, ¿no? Hay varios procesos. Después se pone también muy intenso, pero yo creo que hay cierto grado de utilidad para muchos científicos del proceso de dictadura para desarrollar su trabajo. Sí, de utilidad, pero también, o sea, yo creo que no ha sido estudiado, pero en el fondo es la No, dictadura no, chilena del 73 y viene, antes viene la reforma universitaria del 68, que es una reforma absolutamente progresista, donde como personas de izquierda toman las rectorías, investigadores, y todos ellos fueron exiliados. claro. eh, no sé, yo creo que todavía falta mucho por hacer ahí. Sí, mucho. Yo por eso decía, La ciencia bajo fuego se llama el libro de Augusto Salinas, que es este investigador de la Católica, que él habla de esto que estás comentando tú, pero él lo plantea como una especie de tensión, de obligación de los científicos de estar ligados a los proyectos de izquierda del momento. Bueno, es muy interesante este debate, ¿no? Me parece que se conecta también con algunos trabajos ya icónicos en historia de la ciencia, como los de Thiago Saraiva, los Fastest Peaks, ¿no? El papel que tiene la ciencia no en la colaboración, sino en la consolidación y el mantenimiento de regímenes totalitarios en los diferentes casos de estudio que han analizado, ¿no? Quizá también se puede conectar este margen de actuación de algunos científicos con los discursos tecnocráticos. No sé si también se utilizaba esa palabra en el régimen de Pinochet, y eso permitía un cierto margen de independencia vigilada y libertad vigilada a esos científicos que si se limitaban a sus trabajos de laboratorio, pues contaban con recursos y tranquilidad mientras no pusieran en juego, ¿no? Los intereses del régimen. Y para terminar la pregunta era si, igual que esta línea de investigación en historia de la ciencia sobre la contribución de la ciencia al sostenimiento de los regímenes totalitarios, si también lo podemos aplicar de la misma forma a la divulgación científica, ¿no? En esto que hemos visto en el máster del modelo del déficit, y que hay un déficit de conocimiento que genera un déficit democrático y que por eso la Mm, comunicación científica pues lo soluciona, pues a lo mejor no es tan elemental, ¿no? También porque hay un uso también intencionado político de la divulgación científica, y entonces no siempre más divulgación lleva a más progreso científico y más progreso social, ¿no? Y por eso me parece que tu estudio de caso y además con su propia evolución desde ese momento inicial a esos otros replanteamientos finales, casi como grupo comuna o como grupo mm. más independiente de este grupo de científicos, me parece que puede encajar muy bien, ¿eh? No lo sé. ¿Qué piensas tú, Paulo? Sí, no, yo creo que, o sea, me parece que es muy interesante y yo por eso también estudio esto más desde la divulgación, desde la comunicación pública de la ciencia que desde la institucionalidad científica, ¿no? Y me interesa sobre todo el dispositivo creado, ¿no? Y el discurso creado. Por un lado, concuerdo, o sea, creo que la respuesta a la primera parte de tu pregunta es lo mismo que dice Luz, como que hay un montón de pega, de trabajo que hacer ahí. O sea, hay mucho que investigar respecto a esta tesis que yo me tiro así, ultra al voleo de que esto les favoreció a algunos, evidentemente no a los que a lo que pudo haber favorecido el desarrollo de cierto grado de institucionalidad porque yo estoy buscando, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un mapeo de toda la divulgación científica hecha en Chile desde el siglo XIX al siglo XX. Y la profusión de obras, de publicaciones durante los 70, sobre todo los 80, es así una explosión. O sea, en los 60 hay hartas cosas, pero en los 80 hay mucha divulgación científica. Hay mucho más que en los 70 y que en los 60. Entonces, claro, desde una mirada distinta, con un enfoque distinto, pero es muy llamativo eso, ¿no? Eso requiere como... Yo en este momento estoy tratando de armar un panorama para que después todos los colegas y las colegas puedan entrar y agarrar lo que quieran para profundizar, porque en la pega, porque me parece que hace falta, en Chile se habla poco de comunicación pública de la ciencia como un campo de estudio o de investigación. Siempre es una técnica, a mí eso me molesta mucho respecto a lo que hablamos de
Siempre es como estrategias para la comunicación de la ciencia, estrategia, todo como si todo fuese simplemente una estrategia, y como que no hubiera reflexión, ¿no? Como, y en ese sentido, la revista es muy llamativo la propuesta de Alberto Vidal Armstrong respecto a cómo hacer divulgación científica, porque él plantea expresamente como una mirada contraria al modelo del déficit. Él dice los niños, que son su público, son sujetos autónomos y no se puede andar, no se les puede tratar como tontos. Ellos saben muchas cosas. Entonces, tiene una mirada de la infancia que es súper particular. Bueno, él después funda un colegio que se llama San Francisco de Asís. Él es un personaje súper especial. Tiene, creo que tuvo como, no sé, 15 hijos, una cuestión así, o 12 hijos, que a su vez tuvieron un montón de hijos, de ahí la idea yo creo de formar un colegio. Son de religiosos no sé muy bien de qué línea, pero son muy, muy religiosos, pero tienen esta relación con la naturaleza. Y ese colegio que él funda tiene la tradición de que todos los años cierto curso va a hacer una especie de expedición a Chile y hacen una visita a terreno, que hacen guías de expedición. Entonces aquí hay una mezcla de cosas, bueno, lo que decía antes, terminan viviendo juntos, algunos, varios de ellos. Hay un vínculo con un proyecto que es difícil que lo conozca, pero que se llama Amereida, que es un proyecto de la Universidad Católica de Valparaíso, que es por el lado de arquitectura y que tienen una vocación americanista de recorrer América y que forman acá una ciudad que se llama la Ciudad Abierta, que es un grupo de arquitectos que se van a vivir juntos a un sector como de dunas acá muy cerca mío, y construyen unas casas súper extrañas. Y uno de esos arquitectos le construye las casas a este mismo grupo cerca de Santiago, donde viven todos juntos. Entonces, hay unas redes de intelectuales también bien interesantes de la época. Yo, honestamente, lo que más me pregunto y que le preguntaba a Andrés Julián, el ilustrador, es qué tanta información sabían o no, o cómo era posible, que yo me lo pregunto desde la ingenuidad absoluta, cómo era posible no hablar de política en el año 76, ¿cachai? En el año 77. Como si tú estabas transitando, te detenían, como que ellos incluso van en un momento a Carrizal Bajo, que es un lugar donde después se realizó una internación de armas. Eh, Fueron antes, pero es chistoso como que estuvieron ahí. Eso siempre me ha llamado la atención, cómo ellos pueden sostener tanto esta idea de lo apolítico del proyecto, si está siendo financiado, estás alineado con esto. Eso para mí no está resuelto para nada. Y hay un montón de cosas no resueltas, y esto es recién como el comienzo de tirar un hilito y ojalá poder seguir tirándolo, pero bueno, para eso hay que necesitar varias cosas. Quizá ahora le doy la palabra a Miriam. Quizá los nuevos estudios, ¿no? La aproximación biográfica también ofrece claves, ¿no? En esta evolución Claro. personal de algunas personas. Sucede igual de personas en la transición que luego acabaron en partidos en teoría progresistas, etcétera, ¿no? Y es interesante analizar esas etapas personales. Miriam. Sí, hola. Es curiosidad mórbida un poco, pero ese número que te falta, eh, ¿sabes si, primero, del número anterior y el número siguiente, hay algo, por ejemplo, el número anterior comenta algo de lo que va a salir en ese que falta? Y por otro lado, ¿tienes alguna teoría de qué pudo pasar? Por ejemplo, en España, por ejemplo, en agosto seguramente se venderán muchas menos revistas y periódicos porque la gente está de vacaciones o algo así. ¿Hay alguna teoría o pasó algo en el país en ese momento que puedas decir, tal vez esta es la razón? Mira, no lo sé, es un número de los últimos, de la etapa final, donde ya está financiada por el Instituto de Publicaciones que ellos mismos crean. Eh, la crónica, les empieza a pasar que la crónica, el número como que no queda cerrado. Es como que es un relato que tiene un montón de como de estructuras entre medio, dispositivos de infografías y cosas, pero el relato va continuo y el relato de repente se corta y sigue en el siguiente. Entonces, no siempre lograban que el relato se cortara en cada número, un viaje. Entonces, efectivamente, yo sé que terminan el número anterior en una ciudad y que en el siguiente, en el posterior al perdido, comentan de cuando estuvimos en Valdivia, creo. Creo que esa es la que me pierdo, donde de hecho ven un tipo de sanguijuela que es muy especial. eh, y como comenta cuando fuimos, yo me acuerdo cuando leí eso, dije, pero ¿cuándo fueron a eso? Y claro, pues, ese número no lo tengo. Y
de esos 3 tomos que tengo yo ahí, falta el cuarto, que es, ¿cachai? Porque esos 3 son los que fueron financiados por la editora todavía con plata del Estado. El cuarto, no sé si se hizo, creo que sí se hizo. Y esas compaginaciones vienen con un espacio como un sobre para todos los mapas. ¿No? Cuando se encuentra ese oficial, el completo, bueno, hoy en día vale mucha plata, yo ese lo encontré de mucha suerte en una librería. Pero, pero claro, ese número perdido yo estoy desesperado. Desesperado ¿Qué por número encontrar. es? Por si acaso voy Creo que es por el ahí. 46 por ahí, es de los Ok, últimos, 45, 46. vale. Por si acaso, nunca se sabe. Sí, aparece en la calle. Bueno, pues no sé si hay alguna duda más. Ha sido intenso, además ha sido muy interesante, Pablo. Me gusta, nos gusta también todas las posibilidades de futuro que has dejado abiertas. Espero que puedas continuar después de una obligada y una necesaria pausa paterna y que puedas continuar con esos proyectos, con esas conexiones y bueno, para cualquier cuestión también estamos en el instituto y puedes contactar con nosotros y espero que sigamos en contacto. Vale, muchísimas gracias por la Eh, invitación y de verdad por las preguntas y por el interés. ¿No? Uno tiene pocos espacios para conversar de estas ñoñerías que a uno le gustan. Pues, entonces, es muy entretenido poder hacerlo y con personas que aparte saben mucho más que uno. Así que un gusto. Gracias, muchísimo. Luz, por tus preguntas, Miriam, de verdad. Pues muchas gracias. Un abrazo y nada, buena vesprada, ¿eh? Seguim fent Vale, así. Buenos días por ahí. Adiós. chao, que estén muy bien. Adiós. Adiós.